Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy de Fanfic y el día de hoy les traigo el capítulo 17 del fanfic My Hero Level Up. Todos los personajes que aparecen en este fanfic, tanto de Boku no Hero como de Solo Leveling, no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia, con eso aclarado podemos comenzar. Capítulo 46. El monarca surge de entre las sombras. Las sombras comenzaron a tomar forma. A romper las leyes naturales. Primero una mano. Luego un casco de metal oscuro. Un rugido profundo. Una espada que brilló con un fulgor azul. ¿Qué demonios? La voz de un villano se quebró. A su alrededor, caballeros de armadura macabra surgían de la tierra. Osos titánicos hechos de sombra y niebla. Criaturas con cuernos retorcidos, alas deshilachadas y ojos azules que ardían como brasas frías. Son invocaciones. Chilló otro villano, retrocediendo. Una trampa. ¿Qué clase de maldito Kirk es ese? Incluso los héroes, entrenados para enfrentar lo imposible, quedaron inmóviles. Aizawa no parpadeó, pero su mandíbula sí cayó. Mandalay se llevó la mano al pecho, como si su corazón de repente quisiera escapar. Pixie Bob dejó caer uno de sus guantes, y Tige retrocedió un paso sin darse cuenta. Todoroki tragó saliva. Eso es un Kirk. ¿Qué clase de Kirk puede hacer algo así? Susurró Yaoyorozu. Kyoka lo sabía. Lo había visto de cerca. Había visto a Izuku junto a una que otra sombra. Pero aún así, verlo así, libre, colosal, imparable, le estremeció los huesos. Uno de los caballeros surgió justo a su lado, su espada clavándose en el suelo mientras su casco la miraba con ojos brillantes. El aire se volvió pesado. Como si el mundo contuviera la respiración. Incluso Kota, escondido detrás de una roca, dejó de temblar por los villanos. Porque aquello no era miedo. Era otra cosa. Era protección. Una fuerza que no entendía pero que sabía, en lo más profundo, que estaba allí para salvarlos. Están de nuestra parte, susurró, con la voz fracturada. Y entonces, él apareció. Izuku Midoriya emergió de entre la oscuridad del bosque, caminando con un paso firme que no coincidía con el adolescente reservado que todos conocían. Su sombra detrás de él dibujaba su silueta como la de un guerrero antiguo. Esta se extendía larguísima, ondulante, viva. Sus ojos no eran verdes. No esa noche. Eran un azul profundo, helado, insondable. Como abismos de poder esperando ser liberados. Los villanos se tensaron al verlo. Muscular gruñó con una sonrisa maníaca. ¿Qué haces adelantándote, mocoso? Te voy a arrancar los brazos. Mustard ajustó su máscara. Vamos a borrar tu existencia junto con todos tus compañeritos. Moonfish chasqueó los dientes, abriendo y cerrando sus cuchillas óseas con hambre. Mi presa. Izuku no respondió. Caminó unos pasos más, dejando que la luz del fuego se reflejara en sus ojos azules. Luego alzó la mirada, y la tierra tembló con ella, y dijo una sola palabra. Surjan. El aire se rompió. Las sombras explotaron bajo cada estudiante, cada árbol, cada piedra cercana. Guerreros, magos, bestias, soldados. Un ejército entero surgió del vacío, como si estuviera esperando esa orden desde hacía siglos. Y en la primera línea, imponentes. Ygritte unió elevando su espada envuelta en un resplandor oscuro. Tan rugió, sacudiendo el suelo como si hubiese llegado un terremoto. Iron levantó su masa colosal con un estruendo. Tuz lanzó hechizos que parecían retorcer la realidad. Y desde el cielo descendió Kaisel, el dragón sombrío, desplegando sus alas con un graznido que hizo vibrar los árboles. Una presión invisible cayó sobre todos. Fuerte. Inmisericorde. Aplastante. Toga retrocedió, con los ojos abiertos de par en par. No es humano. Davi apretó los puños, su voz quebrándose apenas. ¿Desde cuándo Ua tiene algo así? Muscular dio un paso atrás involuntario. Esto no puede ser humano. Izuku finalmente habló, su voz tranquila, profunda, cargada de algo antiguo. No pienso permitir que toquen a los míos. Alzó la mano. Y el mundo obedeció. Acaben con ellos. Las sombras rugieron.
El ejército avanzó como una ola negra, arrasando todo a su paso. Muscular intentó cargar, solo para que Tang lo mandara a volar como si fuera un juguete. Moonfish cayó bajo los cortes precisos de Gris. Iron aplastó a un villano mutante como si fuera arcilla. Tusk encadenó a 5 enemigos con raíces oscuras que parecían tener vida propia. El gnomo que habían traído, villanos, armas. Nada resistía. Nada. Fue una guerra. Pero solo para un lado. Solo 4 lograron escapar gracias al portal de Kurohiri. Davi, Toga, Spinner y Mr. Compress. Pero ninguno de ellos se dio cuenta de que, pegados a sus sombras, caballeros oscuros comenzaron a infiltrarse silenciosamente. Cuando el último villano cayó, las sombras comenzaron a disolverse como humo. Las armaduras se fragmentaron, las bestias se deshicieron, y el bosque volvió a escuchar solo su propio silencio. Izuku permanecía de espaldas al grupo, observando cómo su ejército regresaba a su sombra, una a una, como si respiraran con él. El silencio era absoluto. Kyoka no podía moverse. Todoroki apenas respiraba. Uraraka se cubría la boca. Bakugo estaba inmóvil, con la expresión más confusa de su vida. Kota observaba sin comprender, pero sin miedo. Aizawa dio un paso al frente. Su voz, cuando finalmente logró hablar, era un hilo de incredulidad. Midoriya. ¿Qué fue eso? Izuku bajó la mirada, su cabello cubriéndole los ojos por un instante. Su pecho subió y bajó con una respiración profunda, temblorosa. Y cuando levantó la cabeza, había en su rostro una melancolía suave, una resignación triste. Una aceptación. La sonrisa que mostró era pequeña, dolorosa, cansada. Esto es lo que realmente soy. Las sombras, suaves, danzaron junto a sus pies como si lo acunaran, como si lo abrazaran. Izuku elevó el rostro, y con una voz firme, clara, resonante, dijo, yo soy el monarca de las sombras. Así la noche entera pareció inclinarse ante él. Capítulo 47, no es un villano. El silencio que siguió a la declaración de Izuku cayó sobre el bosque como un manto de plomo. Nadie respiró. Nadie se movió. La palabra monarca aún vibraba en el aire, suspendida entre el humo de la batalla y los latidos acelerados de decenas de corazones. Los estudiantes lo miraban como si vieran un fantasma, o un dios, o algo demasiado grande para encasillar. Las Wild Pussycats mantenían una postura defensiva, tensas de pies a cabeza. Incluso Aizawa, que rara vez dejaba mostrar una emoción clara, tenía los ojos muy abiertos, intentando comprender lo incomprensible. Y entonces, todo ese frágil equilibrio explotó. Muere, maldito bastardo. Estalló Bakugo. Un rugido, un destello, un estallido. La explosión iluminó el bosque entero en un latigazo amarillo. Bakugo se lanzó hacia adelante como un misil humano, furioso, desgarrado entre el miedo y un orgullo que no sabía cómo manejar la verdad frente a sus ojos. Deku. El impacto sacudió el aire. Hojas volaron, la tierra se levantó, los estudiantes retrocedieron. Unos gritaron. Otros protegieron a los más pequeños. Las Pussycats estaban a un segundo de atacar, pero cuando el humo se dispersó, no había sangre. No había cuerpos. Solo un gigante de acero negro. Iron, el caballero de sombras, estaba frente a Izuku, escudo en alto, un muro infranqueable que ardía con un instinto asesino. Su mazo se alzó, listo para descender sobre el atacante. Iron. La voz de Izuku cortó el aire como una orden divina, firme pero impregnada de urgencia. El monstruoso guerrero se detuvo a medio movimiento, su figura temblando por la contención. Sus ojos carmesí se clavaron en Bakugo, luego regresaron a Izuku y se inclinó ligeramente antes de desvanecerse en un remolino de oscuridad. Bakugo, sin embargo, no tenía intención de parar. Tú eres un maldito monstruo. Un bastardo. Deku. Izuku suspiró. No con molestia, sino con una tristeza tan pesada que parecía apagar parte de su brillo. Lo siento, Katsuki. Alzó una mano. La mano del gobernante descendió como una fuerza invisible. Bakugo fue arrastrado hacia el suelo con brutal fuerza, inmovilizado sin que Izuku diera un solo paso. Por favor, quédate ahí abajo, dijo Izuku, casi con cansancio. Solo, quédate quieto.
Bakugo forcejeaba, gruñía, escupía maldiciones. Pero no podía moverse. Y por primera vez en años, su mirada no mostraba furia. Mostraba miedo. Midoriya, gritó Mandalay, avanzando con los puños cerrados. Suéltalo. Ahora. Lo que sea que seas, podrías ser una amenaza para todos. Añadió Ragdoll, temblando. Izuku no respondió. Solo sostuvo su mirada y entonces alguien más intervino. Aizawa dio un paso adelante. Su voz no fue un grito. Fue un filo. Deténganse. Todos se congelaron. El profesor caminó hacia Izuku, su rostro una máscara mezcla de incredulidad, análisis, y algo parecido a esperanza. Midoriya, comenzó, con voz ronca. Si tuviste este poder todo este tiempo, ¿por qué dijiste que no tenías Kirk? Izuku sostuvo su mirada un segundo que se sintió eterno. Porque no lo tengo, respondió. Aizawa parpadeó, descolocado. ¿Qué? Izuku dio un paso hacia él, tranquilo, sin sombras violentas rodeándolo. Solo él. Intente borrarlo, profesor. Hubo un murmullo general. Algunos profesores contuvieron la respiración. Aizawa apretó la mandíbula, activó su Kirk, y miró directamente a Izuku. Nada. Las sombras seguían suaves, palpables, vivas. Izuku seguía siendo el mismo, indomable, intocable. Aizawa desactivó su Kirk con un gesto tembloroso. No es un Kirk. No, dijo Izuku, bajando la mirada. No lo es. Aizawa tragó saliva. Entonces, ¿qué eres? Izuku abrió la boca. Cerró la boca. Abrió los ojos como si buscara palabras en el cielo. Nada parecía suficiente. Entre los estudiantes nadie sabía qué pensar de su compañero, y algunos murmuraban que tal vez había la posibilidad de que Midoriya en realidad sea un villano. Después de todo, ese poder era algo muy raro y tenebroso. Hasta que una voz familiar rompió la tensión como un relámpago. Esperen. Por favor, basta ya. Kyoka avanzó entre la multitud, empujando suavemente a sus compañeros mientras las lágrimas ya se acumulaban en sus ojos. Se paró frente a Izuku, temblando, pero erguida. Lo que vieron, su voz se quebró, pero continuó, no es fácil de entender. Ni para nosotros, ni para él. Varias miradas se volvieron hacia ella. Su respiración era temblorosa, pero sus ojos ardían de convicción. Pero Izuku, él nunca ha sido una amenaza. Nunca nos ha hecho daño. Nos ha ayudado. Siempre. Incluso hubo algunos, su voz se rompió más, incluso cuando hubo algunos que lo trataron como basura. Bakugo apretó los dientes. Él cocinó para nosotros, nos dio consejos, nos protegió. Se preocupó por todos, continuó Kyoka, limpiándose las lágrimas con la manga. Él no es un villano. La última palabra se deshizo en un sollozo. Izuku Midoriya es la mejor persona que he conocido, dijo, ya llorando libremente. Por favor, no lo juzguen. Izuku la miró como si el mundo hubiera dejado de girar. Y sin pensarlo, la rodeó con los brazos. Ella se aferró a él como si temiera que se desvaneciera, o que se lo quitaran. El bosque entero pareció contener el aliento. Algunos estudiantes bajaron la cabeza con vergüenza. Las Pussycats no parecían saber si atacar o disculparse. Bakugo, aún en el suelo, miraba la escena con los ojos muy abiertos, como si algo dentro de él no terminara de entender lo que sucedía. Izuku habló, su voz suave, pero firme. Sé que todos quieren respuestas. Y se las daré. Pero no ahora. No así, no. Después de esto, miró a Aizawa. Si quieren, puedo quedarme aquí, afuera. Esperando. Mientras se calman, Aizawa lo observó largo rato. Y finalmente asintió. Todos, ordenó con tono grave. Regresen a las cabañas. Ahora, los estudiantes comenzaron a moverse, arrastrando los pies, evitando mirar directamente a Izuku. Algunos se quedaron un instante más, como si quisieran hablar, pero no se atrevieran. Tiger pasó cargando a Kota. Lo entregó a Mandalay y se alejó sin pronunciar una palabra. Aizawa se quedó de último. Miró a Izuku, luego a Kyoka. Y su expresión, aunque cansada, ya no tenía desconfianza, solo cansancio y humanidad. No pienso juzgarte, dijo en voz baja. Pero cuando todos estén listos, necesito una respuesta real. Izuku bajó la cabeza con respeto.
La tendrá, profesor. Se lo prometo. Aizawa soltó un suspiro pesado. Eres un chico muy problemático, murmuró. Y se marchó. El bosque, por primera vez en horas, empezó a respirar de nuevo. La noche cayó por completo, cubriéndolos con un manto sereno. El cielo brillaba con estrellas claras, como si nada terrible hubiera ocurrido. Kyoka, apoyada contra su pecho, habló muy bajo. Izuku. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué enseñarlo ahora? Izuku miró el cielo, como si buscara la respuesta entre las constelaciones. Porque iban a lastimarlos, dijo. Y no podía permitirlo. Kyoka bajó la mirada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Izuku dejó que el silencio se extendiera. La brisa movió las hojas a su alrededor como susurros. No lo sé, admitió. Lo que pase ahora, depende de ellos. Y de ti. Kyoka tomó su mano con delicadeza. Sus dedos temblaban. Lo que hiciste fue aterrador, confesó. Pero también, hermoso. Gracias por protegernos. Izuku apretó su mano con fuerza, sin miedo a que lo apartara. Gracias por creer en mí, susurró. Y bajo la luz suave de las estrellas, con el murmullo del bosque como testigo, el monarca, por un instante, dejó de ser rey, y simplemente fue humano. Capítulo 48. Bajo la sombra de la verdad. La cabaña respiraba un silencio espeso, casi tóxico. No era el cansancio, ni el calor, ni el insomnio. Era la tensión invisible que se había instalado entre todos después de aquella noche. La aparición de criaturas que no deberían existir, la explosión emocional entre Bakugo y Midoriya, y la revelación que había sacudido la base de lo que creían saber. Zero fue el primero en romper el silencio, su voz apenas un susurro. Entonces, ¿eso no era un Kirk? Momo alzó la mirada, los dedos entrelazados con fuerza sobre su regazo. Parecía debatirse entre su lógica y su instinto. Aizawa lo confirmó, dijo con calma, pero con una seriedad que heló la habitación. Midoriya realmente no tiene un Kirk, y aún así hizo todo eso. Mineta se estremeció, los ojos desorbitados. ¿Y qué demonios es entonces? Soltó, su voz aguda quebrándose. No me jodan. No puedes tener un ejército de sombras y no ser un monstruo. Fue como si sus palabras lanzaran una chispa en un barril de gasolina. Las voces se alzaron, caóticas, disparándose en todas direcciones. Midoriya no es un monstruo. Uraraka golpeó la mesa con ambas manos. Nos salvó. Su poder es extraño, dijo Todoroki, firme, como si estuviera analizando una ecuación compleja. Pero su intención no lo es. Él actuó para protegernos. Kirishima se inclinó hacia adelante, con una convicción ardiente. Cuando enfrentó a Bakugo sin moverse, apretó los dientes. Eso no es debilidad. Eso es ser fuerte de verdad. Ida levantó la mano como si él mismo necesitara contener la emoción. Ha ocultado cosas. Sí. Pero nunca nos ha fallado. Y cuando fue necesario, fue el primero en actuar. Eso también es un hecho. Las Pussycats observaban en silencio, tan tensas que parecía que podían romperse. Mandalay tenía la mirada clavada en el suelo, los labios apretados. Pixie Bob respiraba hondo, como si procesara cada palabra con dificultad. Y entonces, Aizawa habló. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Basta. La habitación entera se congeló. De pie junto a la pared, sus vendas colgando como sombras cansadas, Aizawa tenía los ojos más afilados que nunca. No vamos a llegar a ninguna respuesta gritando, dijo con un agotamiento tan profundo que parecía venir del alma. Quien quiera juzgar a Midoriya, lo hará con información. No con miedo. Y mucho menos con prejuicios. La discusión murió en seco. El silencio se alargó tanto que, sin darse cuenta, vieron el amanecer filtrarse por las rendijas de la cabaña. Nadie había dormido. Nadie había descansado. Solo habían debatido, llorado, especulado y esperado. Finalmente, salieron al exterior. Avanzaron con pasos lentos hacia el claro, algunos con el subconsciente esperando que otra criatura oscura emergiera de entre los árboles. Otros temían ver a Midoriya de pie, rodeado de sombras vivas. Pero lo que encontraron fue totalmente distinto. Izuku estaba sentado bajo un árbol, la espalda apoyada en el tronco, sus párpados pesados.
Kyoka dormía profundamente sobre su regazo, envuelta con una manta acomodada con un cuidado casi reverente. Él tenía una mano sobre su hombro, protegiéndola del frío matinal, y la otra descansaba sobre sus propios muslos. Así, calmado, agotado. Humano. No un monstruo. No un guerrero invencible. Solo un chico que había pasado por demasiado. Varios se detuvieron, sin saber si avanzar. Mineta tragó saliva. ¿Ese es el tipo que controla monstruos? Tokoyami exhaló despacio, cerrando los ojos por un instante. No. Ese es Midoriya Izuku, dijo con solemnidad. Alguien con un corazón más grande que cualquiera de nosotros. Kyoka comenzó a moverse, aún medio dormida. Izuku inclinó un poco la cabeza hacia ella, sus ojos suavizándose al verla despertar. Buenos días, murmuró él. Ella parpadeó, confundida al notar a los demás, pero no soltó su mano. Él la ayudó a ponerse de pie, y juntos caminaron hacia el grupo que los esperaba bajo la sombra de la terraza de la cabaña. Aizawa se colocó detrás de ellos. Las Pussycats observaban desde los costados. La clase entera aguardaba, expectante, temerosa, curiosa. Izuku respiró hondo. Y habló. Sin dramatismos. Sin adornos. Solo la verdad. Les contó sobre el sistema. Las misiones. Las mazmorras. Cómo cada sombra había sido obtenida luchando por su vida. Cómo casi muere para obtener el elixir que salvó a su madre. La soledad aplastante. El miedo constante. El peso de llevar algo que no conocía, que apenas entendía, pero que lo había obligado a crecer más rápido de lo que cualquier adolescente debería. Y cuando terminó, bajó la mirada. No pedí esto, dijo, con una voz tan honesta que dolía. Pero aprendí que no importa cuán oscuro sea mi poder, puedo usarlo para proteger. Para ayudar. Y gracias a mi mamá, gracias a Kyoka, y gracias a quienes todavía creen en mí, voy a convertirme en un héroe. Pase lo que pase, el silencio que siguió no fue tenso. Fue profundo. Momo se adelantó, llevando una mano a su pecho. Yo creo en ti, Midoriya, declaró con firmeza. Tokoyami asintió, solemne. Yo también. Mina dio un paso, sonriendo ampliamente. Tienes mi apoyo. Kirishima levantó el pulgar con energía ardiente. Bro, tú nos salvaste. Eres el más rudo aquí. Shoji, siempre reservado, inclinó la cabeza en señal de aceptación. No todos hablaron. Algunos aún necesitaban tiempo. Pero en los ojos de muchos había respeto, admiración y algo nuevo, confianza, excepto en uno, Bakugo. Tú, maldito. Deku, su voz tembló con rabia contenida. No importa lo que digan ellos. Yo sé que esto no es real. Tú solo estás jugando a ser héroe. Pero yo soy el número 1. Izuku lo miró con un cansancio que no tenía nada que ver con dormir. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? El gruñido de Bakugo fue casi animal. Aizawa intervino antes de que estallara otra pelea. Katsuki Bakugo, dijo con una dureza glacial. Cuando regresemos a la UA, tú y yo tendremos una conversación muy seria. Esto ya no es sobre Midoriya. Es sobre ti. Y tu comportamiento. Bakugo apretó los puños, temblando, pero no respondió. Aizawa giró hacia Izuku. Midoriya, todo esto deberá ser reportado. Nezu tiene que saberlo. Izuku asintió sin vacilar. Lo entiendo. No tengo problema. No estás solo, agregó Aizawa, esta vez más suave. Cuentas conmigo. Izuku sonrió. Una sonrisa sincera, débil por el cansancio, pero llena de alivio. Y así, el campamento continuó. Las clases siguieron. Los entrenamientos también. Pero algo había cambiado en el aire, en las miradas, en la forma en que todos caminaban ese día. Ya no existía el miedo. Ni la sospecha. Ahora había expectativa. De lo que venía. De lo que él podía llegar a ser. Izuku Midoriya, el chico sin Kirk, el monarca de las sombras, había dado el primer paso hacia un futuro completamente distinto. Y todos, incluso quienes aún dudaban, podían sentirlo. Su historia apenas estaba comenzando.